Hola a todos, todas y todes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es el círculo de reflexión del eje 5 de infancia, protección e institucionalidad en el marco del quinto Seminario Internacional de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, una red que viene ya conformándose del año 2015 en adelante y en el cual nos convergen la participación de diversos actores que trabajamos en contextos punitivos y en contextos de protección. En este círculo de reflexión vamos a compartir saberes, experiencias y trayectos de quienes han transitado y transitan en este día de hoy en diversos espacios y contextos en los cuales será necesario visibilizar y relevar lo que ahí acontece y cuáles son esos aprendizajes. Así es que les invitamos a que conversemos y a que compartamos esos saberes. Me presento, mi nombre es Viviana Soto, soy vicedirectora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, académica de la Universidad de Chile. Le doy el pase ahora a mis compañeros. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes y que van a estar escuchando esta maravillosa conversación que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Rosa Rodríguez Contreras, soy profesora de Lenguaje y Comunicación, directora del Liceo Técnico Profesional de Adultos Antofagasta, que funciona al interior de un recinto penitenciario masculino, y actual alumna del programa de doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello. Y ahora también tenemos a Olga que va a realizar su presentación. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar en esta instancia, en este círculo de conversación. Mi nombre es Olga Espinosa, soy académica de la Universidad Católica de la Facultad de Educación y coordinadora de la red Aprende UC. A través de la red Aprende UC hemos desarrollado proyectos de trabajo en el Centro Penitenciario Femenino. Y por eso estoy participando a partir de este año en la red de pedagogía en contextos de encierro. Invitamos entonces ahora a nuestras amigas ponencistas de este quinto seminario. Partimos con nuestras amigas Catalina Alegría. Hola, buenas tardes, mi nombre es Catalina Alegría. Hola, mi nombre es María Jesús. Y hola, mi nombre es Dominique Carrasco. Nosotras somos estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad de Chile. Y durante nuestra práctica estuvimos trabajando, hoy hemos estado trabajando en Residencia Bilbao, y nuestra ponencia va a ser sobre el tema de educando a través del juego en contexto de residencia con niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias al grupo de Isidora, Valeria, Catalina. Hola, mi nombre es Isidora, también soy estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia de cuarto año en la Universidad de Chile. Y en el proyecto que estamos desarrollando, es de Chile, en Santiago, en la comuna de La Florida, en un hogar de acogida que se llama Timón Piti, y recibe a niños y niñas de 0 a 3 años. Hola, mi nombre es Valeria González y soy compañera de todas las chiquillas aquí presentes. Soy estudiante de cuarto año de Pedagogía en Educación Parvularia y nuestra ponencia se va a tratar de nuestra experiencia, de nuestro proyecto pedagógico que lleva por nombre Espacios de Bienestar y Juego. Hola a todas, mi nombre es Catalina Castillo y también soy compañera de todas las chiquillas de cuarto año también de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile. Y estamos trabajando en este proyecto en Timón Piti, que es una propuesta en un contexto de encierro de un hogar, partiendo de la base de que es un hogar, una casa de niños y niñas, y nuestra propuesta siempre ha sido los espacios, intervención de espacios. Eso. Muchas gracias. María José.
Bueno, mi nombre es María José Carreras, soy de Argentina, de la provincia de Chubut, en la Patagonia. Soy profesora de historia y tengo una especialización en docencia en contexto de encierro. Trabajo hace ya unos buenos años en distintas cárceles y centros de detención de mi ciudad. El trabajo que yo presenté y al cual estoy muy orgullosa que ustedes me hayan aceptado, lleva el nombre de Nadie se rescata solo. La palabra rescata acá tiene como sinónimo el salvar, así que nadie se salva solo, y es una experiencia en un centro de orientación socioeducativa que alberga a niños en conflicto con la ley penal entre los 14 y los 18 años. Muchas gracias, muy interesante. Entonces, para partir entonces abriendo la discusión, ya con estas interesantes ponencias y trabajos que hemos compartido en el foro de este 5º Seminario Internacional de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, así que ha sido un grato, una grata invitación, y justamente la idea es continuar con esas invitaciones. Entonces partimos con esta conversación. Rosita. Olga. Sí. Voy a comenzar yo. Como dice Viviana, es muy grato poder desarrollar este círculo de conversación, ¿verdad? Para poder conocer en mayor profundidad los proyectos de ustedes, poder hacer un intercambio de aprendizaje, de lo que ha significado este proceso. Entonces, lo que primero que quisiéramos poner sobre la mesa para conversar es que nos cuenten cuáles han sido las principales motivaciones que las llevaron a ustedes a emprender este proyecto. Que nos cuenten de dónde surge y por qué se motivan a participar. Así que damos la palabra para quien quiera empezar a compartir estas ideas. Y María José levantó la manita, así que comience. Sí. ¿Qué es lo que dice Olga? ¿Qué es lo que llevó a uno a este proyecto, ¿no? En el caso mío, que si bien figuro yo, hay un montón de otros actores educativos detrás mío también, ¿no? Y lo que lleva a este proyecto, que es uno que realmente lo hago todos los años y en distintos contextos, incluso en escuelas secundarias común, y es el que tiene que ver con implementar la educación sexual integral, que en nuestro país es una ley, la ley 26150, y que en esa ley se busca que los chicos conozcan sus derechos, conozcan su cuerpo, conozcan su afectividad, conozcan, o sea, que puedan hacer un trabajo interno para luego llevarlo digamos, a la sociedad, a sus pares. Esa ley que nosotros tenemos desde el 2006 es muy abarcativa y nos permite, para los docentes, es una herramienta muy importante para poder focalizar, para poder encontrar, para poder ver distintas cosas por las cuales nuestros alumnos pasan en sus familias o en su entorno. Entonces, el proyecto surge como una medida más, algo más para alcanzarle a los chicos dentro de todo lo que hacemos durante el año, en este caso a los chicos que están privados de su libertad, poder alcanzarle este espacio que también como este que estamos atravesando es un espacio de reflexión también. Siempre un taller de ESI lleva a reflexionar, a poder develar, a poder desmitificar varias cosas, y entonces en aras de eso es que uno planifica actividades con ellos. Este taller que estamos llevando a cabo, junto con, obviamente, con el equipo directivo, que en consonancia con la ley, esta y con otras leyes, obviamente lo aprueban, se está llevando a cabo como les decía, y siempre. Les quería comentar que en nuestro país, si bien las leyes tenemos varias leyes, como la ley de reproducción,
tenemos varias leyes que tienen que ver, la ley de identidad de género. Esas son leyes que nosotros como docentes tenemos la obligación de tratar. Eso no quiere decir que no haya de parte del equipo docente, de algunos docentes, ciertos resquemores y ciertas, ¿cómo decir?, choques para tocar estos temas. Muchos consideran que esto es obligación de la familia, que estos temas, por ejemplo, afectividad, sexualidad, el cuerpo, cuidados del cuerpo, tienen que ver con que solamente lo pueden hablar con los padres. Y entonces, ese es el primer conflicto que tenemos con esa ley. Cuando el docente dice, yo no tengo por qué hablar estos temas con los chicos, porque de anticoncepción que le hablen los padres, o de resolución de conflictos que lo hablen con los padres. Por suerte, al tener esta ley, nos permite hablar absolutamente de todos los que queremos hablar, y nos permite, como les decía, quitar el velo y descubrir muchísimas situaciones. Es realmente una bendición esta ley, porque hemos podido encontrar situaciones de familia muy tristes, poder encontrar niños golpeados con unas historias de vida muy feas, poder también detectar abusos. En el caso de los chicos a los cuales apunta el proyecto Nadie se rescata solo, poder conocer el abuso de parte de las personas que están a su cuidado. El Centro de Orientación Socioeducativo depende del Ministerio de Familia, no depende del Ministerio de Educación. Entonces es un lugar cerrado, como podría ser cualquier otro lugar de encierro. Ellos tienen, según su reglamento, operadores que son los que cuidan, vigilan, entre comillas, a estos chicos. Lamentablemente es noticia seguido lamentablemente lo escuchamos seguido, es que estos operadores se exceden en sus cargos de cuidar y proteger a los chicos, y muchas veces los llevan a situaciones que no deberían, como abusos y hasta torturas que se ha visto hace muy poco. Entonces, el poder contar con un espacio de reflexión, con un espacio en donde el chico se siente libre, donde sabe que no es cuestionado por lo que habla, donde él puede hablar como quiera y de lo que quiera, eso obviamente se genera cuando el chico se siente confiado del adulto que tiene enfrente, que sabe que ese adulto no va a ir a decir esa situación, lo decimos donde corresponde, pero no vamos a ir a contar como tipo chisme, ¿sabes qué? Entonces cuando el chico tiene esa confianza y se abre, es sumamente importante. Entonces por eso se pensó este espacio para estos chicos, que suelen ser callados, que suelen ser amenazados para que no hablen, y es grandioso que ellos confíen en nosotros, y es un privilegio. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que alguien más estaba levantando la mano para que nos cuenten sus motivaciones. Sí, Catalina Alegría y sus amigas, el team. Bueno, en nuestro caso cabe recalcar que nosotras partimos con esta experiencia porque en el contexto de práctica de nuestra séptima y octava práctica nos tocaba trabajar en contextos diversos. Es desde ahí que nace la posibilidad de trabajar, no sé, ya sea en una biblioteca, en un museo, podía ser en residencia, en AME, PRM, que es proyecto de protección para niños y niñas en caso de vulnerabilidad de sus derechos. Y bueno, nosotras llegamos, primero nos interesó
trabajar con el trabajo del desarrollo personal y social, de reconocer las vulnerabilidades y volverlas fortalezas. Esa fue como nuestra primera motivación para entrar en este proyecto, que en un principio fue con PRM Providencia y luego se nos dio la posibilidad de poder trabajar de manera presencial con niños, niñas y adolescentes en Residencia Bilbao. La otra motivación que teníamos era demostrar que no importa la edad de niños, niñas y adolescentes, todos los saberes, ya sea pedagógicos, personales y sociales, pueden ser representados y pueden ser llevados a cabo a un aprendizaje significativo mediante el juego, siempre de una manera lúdica, en la que los niños no se vean obligados a aprender, en la cual siempre exista como un enfoque de derechos y que sea lo más respetuoso posible. Bueno, es por lo mismo que nosotras, nuestro trabajo más que nada nace de esta motivación de mostrar que la educación parvularia también tiene un rol importante comunitario, que fomenta también que niños, niñas e incluso adolescentes se conozcan a sí mismos, que generen esta identidad y que reconozcan los saberes pedagógicos, quizás interdisciplinarios, pero mediante también acciones pedagógicas que sean ad hoc a los espacios y que sea contextualizado. Creo que eso fue lo que más nos motivó como a llevar a cabo este proyecto en Residencia. Muchas gracias, súper interesante lo que plantean respecto al rol comunitario de la educación parvularia, porque también lo hace ver como algo distinto, ¿no? Que no tradicionalmente se ve como un espacio más en el mundo como privado o con otros alcances, como alcances más particulares. Entonces es muy interesante lo que ustedes están planteando. Catalina, Valeria, Isi. Sí, yo quiero responder a esta pregunta. Bueno, mi principal motivación, yo creo que más a manera personal de participar en este proyecto, fue conocer el rol de una educadora de párvulo dentro de estos contextos, porque la verdad es que a mí me interesaría mucho seguir mi carrera profesional en este tipo de contextos. Entonces fue como un primer acercamiento a este mundo y fue muy interesante este año. Y bueno, también por otro lado, mi interés surgió porque de todas las prácticas que habían, esta era la única práctica que nos daba la posibilidad de ir de manera presencial. Y bueno, en el contexto de pandemia, a mí me interesaba mucho volver a conectarme, volver a conectar con otras personas, con el afuera, conectar con los niños y con las niñas de una forma presencial. Y también pienso que también era muy necesaria la ayuda que recibieran de parte del hogar, pero también era muy necesario para nosotras tener este aprendizaje, que sin duda fue mucho. Nosotras hemos estado ya meses, vamos a cumplir durante todo el año nuestro proyecto haciendo visitas en el hogar, y es muchísimo lo que hemos logrado aprender, tanto de los niños, de las niñas, como del personal que trabaja ahí. Esas fueron mis principales motivaciones. Qué bien, y qué interesante también lo que planteas como una proyección profesional futura, ¿no? Como una preparación para caminos que se van abriendo en diversificar también, ¿no es cierto?, las trayectorias de las educadoras de párvulo. Quizás ya en esta línea podemos ir avanzando a las preguntas que Rosita nos tenía planteadas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo pedagógico más específico.
Sí, la verdad es que la pregunta que viene a continuación tiene bastante relación con lo que han dicho ahora, así que quedó como preámbulo porque ahora nos gustaría saber cuál es la importancia que ustedes le atribuyen al vínculo pedagógico de sus proyectos en relación a las trayectorias de exclusión que tienen los infantes y adolescentes con los que ustedes están participando y con los que están trabajando hoy en día. No sé a qué grupo le gustaría comenzar o alguna, Valeria, Isi, Catalina, María José, para comenzar a dialogar esta pregunta. Y sí. Ya, Isi. Ya, bueno, en realidad en el contexto en el que nos estamos desarrollando es súper importante como este vínculo pedagógico que tenemos que realizar debido a que en el jardín no trabaja ninguna persona que tenga conocimiento sobre pedagogía. Entonces es como, para nosotros al menos, es súper importante porque podemos como lograr relacionar como los elementos como que tienen, de los que tienen conocimiento de las personas que están trabajando ahí con el conocimiento pedagógico que tenemos nosotras. Y entonces lo podemos estar vinculando e ir trabajando como en base a esos intereses, como sumado a lo de los niños y las niñas. Y bueno, es súper importante igual como que al menos como en nuestro contexto y como base a todo lo que tenemos alrededor, en este momento como el vínculo pedagógico va mucho más allá como de lo disciplinar, sino que ya vamos como en la pedagogía emocional, todo lo que tiene que ver con emocionalidad, con afecto, comprensión, y esto considero igual que es súper importante, como en especial en el contexto que nos encontramos, ya que igual son niños y niñas que lo necesitan, creo que lo necesitan mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Además, todas las que estamos acá presentes sabemos la importancia del vínculo y de la emocionalidad que tiene que tener todos nosotros y nosotras cuando nacemos y cuando nos vamos desarrollando, la importancia de tener acá esta persona que nos ayude, que nos inste también a seguir creciendo y a formándonos como corresponde, pese a todo, al contexto en el cual se encuentran. Chicas, Catalina, Alegría y compañía, que tienen ahí levantadas. Bueno, como había comentado anteriormente mi compañera Catalina, pensándolo desde que trabajamos dentro de una residencia con niños, niñas y adolescentes que están aislados de alguna forma de la sociedad, que han sido aislados también de sus familias, que han tenido cortes abruptos con sus familiares, amigos, e incluso colegios quizás en los que iban anteriormente. Para nosotros significa mucho el rol pedagógico, el vínculo pedagógico con ellos y el vínculo no solo pedagógico, sino también que se mantiene como persona con ellos, viéndolos desde un enfoque de derecho, tal como decía Catalina anteriormente, en donde lo que a nosotros nos interesa es conocer a estos niños, no tomarlos como el niño vulnerado, no volver a revictimizarlos, sino que empoderarlo, conocer sus experiencias, sus gustos. Es un momento también de que ellos se empoderen, como dije anteriormente, reconozcan qué es lo que están sintiendo, por qué es lo que están pasando, se conecten con las personas con las que están conviviendo. Y bueno, el rol pedagógico, este vínculo para nosotros también lo es todo dentro del trabajo comunitario, que es lo que nos interesa mucho. Y tal como decía también mi compañera Valeria hace un ratito atrás, también es una proyección de nosotras a futuro de trabajo, y nos importa mucho este vínculo, porque es un vínculo que nace desde el respeto, desde el sentimiento, desde la visualización de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y eso es verdad. No, es bien importante este vínculo y a raíz de eso también nosotros tomamos la decisión de no hacer un corte abrupto como de la vinculación con ellos, sino que pretendemos después de que paralice nuestra práctica seguir retomando instancias en las que compartamos con estos niños para no volver a quebrantar nuevamente un vínculo
que para ellos es importante. Nosotros hemos ido 2 veces y ya se siente el calor con el que nos reciben los niños y las niñas en el espacio. O sea, ellos hoy que fuimos estaban muy expectantes a qué íbamos a hacer, qué habíamos llevado, cuál era la experiencia del día de hoy, que cómo estaban las tías, que un niño nos dijo, pucha, no les alcancé a hacer el poema que les había prometido. Entonces estos vínculos son súper potentes en todo ámbito. Sí, de verdad, algo muy importante que ustedes también mencionan y que por lo menos todas las ponentes tienen ahora en común es que han podido evidenciar estas prácticas de forma presencial, donde es algo realmente importante porque ese vínculo que también uno genera, es rico vivirlo de tú a tú, cerca, a pesar de que a lo mejor ahora uno no puede abrazar, no puede regalonear tanto como se podía hacer. Sí, el solo hecho de tener acá en el mismo espacio a estos chiquitos, chiquitas y adolescentes también obviamente nos permite potenciar esos vínculos y así como dicen ustedes, empoderarlos y empoderarlas para que no surja la victimización de la cual nosotros siempre estamos acostumbrados a que se vea lamentablemente en las redes sociales o en los medios de comunicación. Frente a esta pregunta, María José, ¿te gustaría aportar algo respecto a tu experiencia? Sí, escuchando a las chicas y desde la experiencia, uno ve que el denominador común de todas estas situaciones, de todos estos chicos, en el lugar en el que se encuentren, el lugar que visitan las chicas o el lugar que trabajo yo, tiene como denominador esta vulneración de derechos, es decir, son infancias, son niños y niñas que en algo se le han vulnerado los derechos. Si no, no estarían en un sitio como ese, estarían con una familia, y entonces que nosotros nos acerquemos. Escuchaba a una de las chiquitas que decía esto de lo pedagógico, siempre es sumamente importante lo pedagógico, pero creo que el educador también tiene que tener esta parte humana, esta parte empática, y más en estos contextos no perderla. Si uno tiene una simple sonrisa para ofrecerle a esos chicos que están hoy por hoy en su trayectoria queriendo salir adelante en el lugar en el que se encuentren, creo que es nuestra responsabilidad como adultos tender la mano y seguir adelante con ellos. Y no cortar, como decía recién una de las chicas, no hacer ese corte abrupto, sino de a poquito, y sé que les va a costar mucho desprenderse, porque siempre nos pasa con los primeros alumnos que se nos quedan grabadísimos acá y no los queremos dejar y hay que irse. Eso nada más. Sí, totalmente de acuerdo y sí, a medida que uno se va ya acostumbrando a este contexto tan particular, pero no por ello menos importante, porque uno de verdad adquiere otra experiencia y otros puntos de vista y de emociones que quizás en un contexto regular no estamos tan acostumbrados a vivir o lo vemos como, es común y corriente, pero acá todo como que tiene una sensación distinta y qué bueno que de alguna manera u otra nos encontramos todas con esa misma sensación a flor de piel, lo cual hace que el trabajo que nosotras realizamos día a día sea mucho más significativo. Así que ahora Viviana continuará con las últimas preguntas de esta jornada de hoy. Sí, muy interesante, muy interesante. Igual estaba reflexionando sobre esos puntos que tienen que ver con estos desafíos del vínculo, ¿no? Y con este acontecer del vínculo, porque justamente como decía Paola Pastore en su ponencia inaugural, en la conferencia inaugural de la red, del quinto seminario de la red, ella hablaba justamente de este ejercicio de la docencia, porque ella hablaba justamente del devenir del educador o de la educadora. El devenir está implicado en una serie de tensiones que invitan justamente a reconocer la enseñanza como un vínculo social, ¿sí? La enseñanza como un vínculo y la generación de un vínculo. Yo creo que eso es súper interesante, ¿ya? Y desde esa perspectiva aparecen justamente estas sensaciones, estas significaciones, estas sensibilidades, estas emociones que nos interpelan también en el día a día.
Ella hablaba justamente de este paradigma del acompañamiento y que nos refería a que ese acompañamiento, ¿qué es en sí? Es acoger, es confiar, es ejercer, es sostener, es silenciarnos, es estar presente, es recorrer con alguien una acción pedagógica. Y en ese sentido me parece muy interesante esta pregunta que acaban ustedes también de comentar y la invitación a reflexionar. Y a seguir reflexionándola, porque justamente el ejercicio de la docencia nos interpela constantemente. Pero lo importante es reconocerse que nos interpela, es reconocer esas interpelaciones. Entonces, el llamamiento, y sobre todo en estos contextos, que son complejos como muchos, ¿sí? Pero aquí se le incorporan otros elementos. Y lo importante es visibilizar esos elementos que ocurren en esos trayectos. ¿Qué es lo no común? ¿O qué es lo que aparece? ¿Qué es lo distintivo que aparece en la práctica pedagógica a la luz, ¿no es cierto?, de la pregunta que les hacía Olga en ese sentido? ¿Qué es lo que las motivó? ¿Qué es lo que hace que estén ahí? Eso es algo completamente distintivo. ¿Qué es lo que cuál es ese vínculo que se ha ido generando? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes también con ese vínculo? Y cómo pensar también en ese trayecto, porque los trayectos también tienen mixturas. Entonces, ¿cómo vamos construyendo desde el ejercicio docente y desde ese acompañar, como lo significamos acá, estar en con estos chicos, con estos jóvenes, con estos niños, niñas y adolescentes? Entonces, en ese andar y en ese trayecto, justamente invitarnos a reflexionar sobre nuestro ejercicio de acompañar, de sostener, pensando en esta pregunta: ¿cuáles son estos principales desafíos que ustedes enfrentarán para atender a la promoción y protección de la niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos? O sea, pensando en este acogimiento, como nos decía María José, ¿no es cierto?, en este pensar en esta educación sexual integral, ¿sí?, que lo tienen muy trabajado, ¿no es cierto?, nuestros amigos y amigas de Argentina. En ese sentido, en esta mirada de rol comunitario, en esta mirada, ¿no es cierto?, de pensar este espacio educador, porque hay algo que nos motiva a posicionarlo. ¿Cuáles vendrían siendo ahora estos principales desafíos para sostener este trabajo con los niños, niñas, jóvenes, ¿sí?, desde un enfoque de derechos? ¿Y qué acciones podríamos proyectar en esos desafíos para seguir potenciando desde nuestros propios objetivos que nos hemos planteado según sus proyectos, así lo dicen, para garantizar este enfoque de derecho? Pensemos, reflexionemos, démosle una vuelta a eso. ¿Cuáles vendrían siendo esos desafíos para ese andar desde un enfoque de derechos, para ese andar con una acción pertinente, de un acompañar que les sostenga y también nos sostenga a nosotros como educadores, como educadoras, porque también necesitamos sostenernos? ¿Cómo nos acompañamos también a nuestras mismidades, a nuestro propio ejercicio docente? ¿Cuáles son esos desafíos? María José. Bueno, los desafíos, entre los desafíos encontramos desafíos que tienen que ver con nuestro trabajo dentro de la institución. En el caso mío, yo trabajo en 3 lugares con niños y adultos, y el desafío más grande que nosotros tenemos es el trabajar en una institución como la escuela, que trabaja dentro de otra institución, que es la cárcel o el COSE, el hogar de menores. Entonces, ya el hecho de una institución dentro de otra, y dentro de otra que tiene sus características bastante peculiares, como son el servicio penitenciario o la policía, ya eso es un desafío muy grande. El saber que educación y policía o fuerzas, por decirlo de alguna manera, no son muy compatibles a veces,
eso ya es un desafío para pensarlo antes de ingresar, y es como, también como decía Viviana, es algo que permanentemente nos vamos poniendo, permanentemente sale ahí, ¿cómo decirlo? Está siempre sobre el tapete, porque esta relación escuela y institución carcelaria no es muy. Y dentro de eso nosotros igual tenemos que garantizar los derechos que tienen los niños de la educación, y a eso a veces genera ciertos enfrentamientos, pero sí o sí debemos garantizar. Tengo miles de experiencias que nos muestran cómo a veces nos ponen, como decimos acá, un palito en la rueda para que no ingresemos, para que nos alejemos de los chicos, y sin embargo uno tiene que mantenerse muy fuerte para seguir. Obviamente sin tener miedo ni mucho menos. Y también veo como un desafío, algo que dijiste recién, Vivi, más que desafío lo veo como, porque vos decías cómo nos podemos ayudar nosotros en esto, y nosotros nos podemos ayudar haciendo lo que estamos haciendo ahora, en estos espacios. Suele pasar que en nuestra familia nosotros somos los locos que trabajamos allí donde nadie quiere trabajar, y a veces no tenemos con quién hablarlo, a veces no tenemos con quién, no es mi caso, pero sí lo sé de muchas personas, y entonces tener estos espacios de reflexión, juntarnos con compañeras, las chicas están en el grupo, y entonces es muy lindo el poder apoyarse y el poder pensar, siempre estar pensando y apoyándose para seguir con la tarea, que es sumamente importante, porque alguien tiene que hacerla, y si la hacemos nosotros, mucho mejor. Gracias, María José. Interesante esa manera también de dónde está la escuela, la institución, ¿no es cierto?, dentro de la cárcel, o sea, una institución dentro de una institución, ¿no es cierto?, cómo se van reiterando, ¿no es cierto?, estas lógicas, ¿no?, estas normas, ¿ya? Una norma tras otra norma, una norma tras otra norma, un control sobre otro control, obviamente que hace que las dinámicas y los trayectos se vayan tensionando también, y con mayor razón teniendo un mayor desafío, ¿no?, en visibilizar esas problemáticas, esas tensiones, esos límites que pueden aparecer, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que ahí es un enorme desafío en hacer dialogar, ¿sí? Y no tanto tensionar justamente esta lógica escuela, cárcel, encierro. Muy interesante. Vayamos con Catalina, que está ahí, la tengo por aquí. Sí. Sí. Bueno, en el mismo como camino que iba María José, también encuentro que es un desafío el no tener espacios de reflexión dentro de los mismos espacios de encierro, de los contextos de encierro. Siento que también es súper pertinente de pronto hablar de estas temáticas en los contextos, con las cuidadoras, pensando en qué es el enfoque de derecho, cómo se promueven, cómo se protegen también, y como lo hemos conversado también nosotros como grupo, hemos llegado a la conclusión de que otro gran desafío también es como, de cierta manera, las herramientas de pronto que tienen las cuidadoras y en general las personas que cuidan a los niños y niñas dentro de estos contextos de encierro, no están en el enfoque de derecho, no tienen muchas veces la llegada al enfoque de derecho, no tienen acceso a la información del enfoque de derecho, entonces no son pertinentes de pronto al contexto, no saben cómo promover y cómo proteger los derechos de los niños y las niñas, y los adolescentes también. Entonces, como que hay dos visiones también, esta reflexión y esta invitación a que las personas tengan acceso a herramientas que promuevan el enfoque de derecho dentro de estos espacios de encierro. Sí, muy interesante justamente esta mirada, ¿no?, de la importancia de la información, y con ello de la mano el conocimiento para poder hacer, ¿no es cierto?, de esa práctica cotidiana con niños y niñas sea realmente una práctica pedagógica significativa. ¿Sí? Me parece súper interesante, yo creo que ahí hay un desafío, y yo creo que para todas las experiencias que hemos visto, que ustedes nos han invitado a ver, tiene que ver que, claro, cuál es el desafío de cómo dialogamos con esos educadores y educadoras.
Así que muy interesante para seguir reflexionando. Catalina, el grupo de Dominique, Isidora, Jesús. Siguiendo con la línea de nuestra compañera Catalina, también creemos que es muy importante la visión que se tiene de los niños, el enfoque de derecho, el poder no solo llegar e ir al centro, sino también toda esa la poca información que hay de los padres sobre esto, los mismos cuidadores, no solo nosotros conectarnos con los niños, sino también con el centro educativo, como poder entregar herramientas a ellos también que puedan reflexionar sobre el enfoque de derecho, la visión de los niños como sujeto de derecho, ya que muchas veces estamos muy como enfocados en... Estamos como muy enfocados en lo que el adulto cree que el niño necesita. Necesitamos hacer esta reflexión, pero siempre desde la mirada del niño, donde el niño sea protagonista, donde dejemos de lado el adultocentrismo, porque muchas veces nosotros nos quejamos como adultos de que tenemos que proteger a niños, niñas y adolescentes y darles nosotros una voz cuando el mismo adultocentrismo es lo que le ha robado la voz a los niños. Entonces, dentro de esta reflexión, creo que lo más importante es saber escuchar. El ser un buen pedagogo es saber escuchar y hacerse cargo de lo que uno escucha y poder desde ahí buscar una manera de aportar y generar espacios de reflexión que finalmente potencien y empoderen a niños, niñas y adolescentes a hacer su mejor versión, porque nosotros, más allá de nosotras como educadoras de párvulo, como pedagogos, tenemos muchas herramientas que quizás podemos facilitar, pero nosotros solamente somos facilitadores. En realidad quien llega a ser su mejor versión es el mismo niño, niña, adolescente. Entonces el tema va quizás en la reflexión, en el saber escuchar. Eso. Desde ese punto de vista, tal como hablaba Catalina Castillo, como de crear espacios y momentos de hablar tanto con los tutores, si se puede también con las familias que están en contacto con estos niños, también creo que, y creemos en verdad como grupo, que es muy importante que se le dé el espacio, como decía la Cata recién, a los niños, porque los niños, niñas y adolescentes tienen mucho, mucho que decir de sus experiencias personales. Muchas veces nosotros como adultos pensamos que tienen tan poco, que han vivido tan poco, que en verdad lo que tienen que decir quizás no es tan importante, y es todo lo contrario. Yo personalmente, y también hablando siendo un poco voz también de mi equipo, en cuanto a las reflexiones que hemos tenido, no tan solo en esta práctica, sino todas las prácticas que hemos tenido a lo largo de la carrera, hemos aprendido un montón y hemos aprendido mucho de los niños y las niñas. Ellos tienen mucho que decir, mucho que enseñarnos también, y si vamos a adoptar como enfoque a los niños como sujetos de derecho, creo que lo principal, como decía la Cata, es escucharlos y darles estos espacios de reflexión y distensión también, en donde ellos se sientan cómodos y no sientan que vamos a subestimarlos y vamos a hacer algo con lo que ellos nos dicen. O sea, no solo que dejarle en una conversación, sino realmente considerar sus opiniones, sus quejas y construir desde ahí tanto emocional, socialmente y pedagógicamente con los niños, las niñas y los adolescentes. Exacto, muy interesantes las reflexiones, esta mirada también como de mirarnos también a nosotras mismas y a nosotras mismas, en ese sentido de ver, si bien la importancia de la presencia, que esto es súper interesante, ¿no es cierto?, la mirada de la presencia, pero cómo también nosotras hacemos visible también esta presencia, ¿ya? En el sentido de cómo es nuestra presencia allá, ¿ya? Y reflexionar de cómo los otros nos ven allá, en ese sentido.
¿Qué tan protagonista es o no? ¿Es ligera nuestra presencia? ¿Es omnipresente? ¿Es participativa? ¿Es de que es invitadora, que nos invita como a estrecharnos de las manos? ¿Es observadora? ¿Cómo es esa presencia? Y eso también es interesante porque nos invita también a posicionarnos como educadores y como educadoras también con ellos y con ellas en un espacio que está no libre de tensiones, que está con muchas complejidades, que está en un día a día transitando por diversas sensaciones y emocionalidades también. Entonces, en ese sentido, este sujeto de la experiencia, cómo nos miramos y cómo validamos también y valoramos este posicionamiento virtuoso y reflexivo de esta presencia de quien participa y quien comparte en estos espacios. Paola Pastore en su mesa de reflexión inicial nos decía que la experiencia se transforma en una aventura creativa, en una aventura que nos interpela. Y la pregunta que les quiero, como para que nos vayamos, es ¿qué es lo que nos sigue interpelando en nuestra práctica pedagógica ahí? ¿Cuál es esa pregunta, pensando en la pedagogía de la pregunta? Que como dice Gadamer, pensar es preguntar. ¿Con qué pregunta nos vamos? Y en esto irnos, ¿qué cosas a ustedes les gustaría decir antes de irnos? No sé si la pregunta, no sé si algún mensaje, alguna idea, algo que quieran transmitir y compartir antes de irnos. Lo dejo abierto para que lo podamos decir entre todos, entre todas. También Rosita, Olga, que hemos estado aquí compartiendo con este maravilloso grupo. María José. Sí, bueno, vos dijiste que podíamos decir lo que pensáramos, y yo la verdad es que pienso de acuerdo a mi práctica como docente en contexto de encierro. Solamente veo las chicas creo que me quedé con la mirada y los rostros de las chicas que participan y que son estudiantes, y que las miro y digo, cuánto potencial, porque las escucho hablar y digo, wow, o sea, son unas genias, y cuánto más van a poder alcanzar, y decirles que este contexto muchas veces es complicado, quizás alguna vez van a volver a la casa enojadas contra el sistema penitenciario, con algo, pero cuando uno está con los alumnos, y cuando los alumnos nos esperan, los chicos nos están esperando a mí en mi caso me esperan con un café, porque saben que vengo de otra escuela, entonces saben que de una escuela me voy a otra, y ese café para mí que me dan, es como, aparte es oro para ellos un saquito de café, entonces para mí ese café es como exquisito, y espero que a las chicas les pase exactamente lo mismo con los dibujitos, con los regalos. Realmente creo que uno nace con la docencia, yo soy de esa idea, y estar con sectores que fueron tan vulnerados y son tan vulnerados, a mí me gratifica muchísimo el alma, y espero que a las chicas también el mejor de los éxitos. Y a ustedes, profesoras, a ustedes tres, muchísimas gracias. La verdad es que me sentí muy cómoda, y muchas gracias de verdad. A ti, por supuesto, muchas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo quisiera también decir algo. No, que siguiendo un poco la línea de María José, porque me interpretó mucho lo que dijo María José, lo primero que yo quería decirle es gracias por la generosidad de compartir su trabajo a todas las quienes han participado, y a las jóvenes profesoras en formación, felicitarlas y agradecerles por compartir, y
y alentarlas a que sigan en este camino que ustedes han dicho, que están visualizando como de una trayectoria que les gustaría continuar. Creo que fortalece mucho la profesión docente, tener futuras educadoras ahí con un conocimiento profundo de la realidad, lo que ustedes nos plantean como desafíos para el mundo adulto, para realmente hacer acciones concretas por llevar a cabo una tarea pedagógica desde el enfoque de derecho en interconexión con la familia y con la sociedad en el fondo. Lo veo realmente esperanzador, o sea, como habla de un futuro esperanzador, tener educadoras con esta conciencia de lo que significa el rol docente. Y probablemente siento que, aunque después a lo mejor estén en otros espacios educativos, este sello que están, esta experiencia se constituye como un sello identitario docente, y como decía María José, que también se desempeña en distintos contextos, esta impronta pedagógica la acompaña permanentemente. Así que eso era lo que yo quería como decirles hacia el final. Gracias. ¿Qué más? Ya, yo, ay no, otra vez. Ay, ¿voy? Yo iba a decir que sí quería hablar, así que... Ya, bacán. No, sí, quería dar, en realidad, como gracias por el espacio, por las reflexiones y como por las experiencias, por ejemplo, como nos aconseja María José, yo creo que las experiencias como de las demás personas son súper valiosas y como súper importantes como para el camino que queremos seguir. Y bueno, eso, como dar las gracias por la experiencia y por las reflexiones, como que me llenan mucho. Saber que hay personas que estamos como pensando lo mismo y eso. Gracias, Isidora. Sí, yo quería decir lo último, que también me parece muy enriquecedor todo este momento que hemos tenido, este diálogo en conjunto con mis compañeras, con María José, con las profesoras. De verdad ha sido muy enriquecedor para todas nosotras, yo creo, para valorar nuestras prácticas desde diferentes perspectivas y siempre vernos que estamos inmersas. Nosotras estamos en la práctica, no estamos ni sobre ni por debajo, estamos ahí y somos una herramienta para ellos, para el bien de ellos, de los niños, de las niñas y los adolescentes. Eso. Gracias, Catalina. Bueno, como dijeron todos, muchas gracias por el espacio. Creo que igual me quedo mucho con lo que dijo la Cata ahora al final, con lo que dijo María José. Nosotros, como yo les decía adelante, somos facilitadores, pero finalmente quienes realizan y desarrollan todo su potencial son niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos que, como decía igual la Vivi, seguir preguntándonos, seguir insistiendo, interrogando, queriendo saber cómo podemos facilitar y dar mejores espacios para niños, niñas y adolescentes. Igual quiero como decir así como a modo, no sé, alentador, que somos hartas personas que, por lo menos en esta reunión, que estamos pensando en algo diferente, en generar estos espacios para que niños, niñas y adolescentes puedan ser libres de su propio conocimiento. Entonces, siento que eso es súper alentador, que haya personas pensando diferente, que no sientan que el peso quizás me meta en las patas de los caballos, sea solamente el currículo. Nosotros no estamos formando personas solamente con saberes disciplinarios, estamos formando personas humanas, que tienen que tener este sentido así como de sentirse, de quererse y de ser parte de. Somos una sociedad, somos seres gregarios y siempre está ese granito de arena que podemos aportar para que sea un mundo mejor. Bueno, yo también quería agradecer la oportunidad de esta conversación, ha sido súper enriquecedora.
Me quedo mucho con lo que dijo María José hace un rato respecto a estas demostraciones de afecto de los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos, que sin duda son muy llenadoras para el alma. Es muy enriquecedor compartir con ellos. Uno aprende mucho, como dije hace un instante. Y respondiendo un poco a tu pregunta, Vivi, mi pregunta guía siempre es cómo me posiciono en el contexto en el que estoy trabajando, porque uno tiene que posicionarse de una forma contextualizada, o sea, dependiendo de con los niños con los que estás, en el espacio, la cultura, siempre es muy en el cómo me voy a posicionar como educadora y como persona, ante todo, para desarrollar mi práctica pedagógica. Yo quiero darle las gracias a todos porque yo sé que entre toda esta conversación hemos aprendido mucho de todas, y también me quedo con que por más que hagamos esto como un desafío o como algo que nos gusta, nosotros esto igual lo hacemos por amor, y creo que eso marca mucho la diferencia. Muchas gracias por alguien más, todas. Y yo Sí, quiero yo quería agregar, comentar algo también a modo de cierre. Bueno, cuando hablaban de los estímulos y de los recuerditos y los regalitos, por ejemplo, esto no sé, no se va a ver a lo mejor mucho, pero como yo me llamo Rosa, para un día el profesor, los chicos que trabajan madera, dijeron una rosa para una rosa, porque no le puedo comprar rosas, porque son súper buenos como para enganchar, como para querer ahí hacerse los simpáticos. Y yo que llevo trabajando 6 años dentro de un contexto de encierro, sí, hay días y hay momentos que son malos, porque el contexto de por sí va a tener a lo mejor una que otra, un momento desagradable, pero créanme, chicas, que de todos estos años, yo las veces que voy a trabajar, si voy a estar enojada va a ser por un tema administrativo, porque a lo mejor tuve un problema con un profesor, con un compañero del trabajo, pero jamás con los chicos, porque ellos aprecian y valoran, sobre todo cuando ven a profes jóvenes trabajando en este contexto, porque ellos dicen, pero ¿usted qué hace acá? Usted debería estar en otro lado. Y ellos mismos no se dan el valor y la importancia que tienen. Entonces, el verla a ustedes tan jóvenes o el ver a María José tan motivada también con un grupo de trabajo que está incentivando a los jóvenes y que se vuelven a tomar temáticas que son realmente importantes, tan importantes como el cuidado y la protección, por ejemplo, en todo lo que es la sexualidad, que puedan ser así de abiertos, por ejemplo, para hablar esos temas, va a generar que existan después menores tasas de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, agradecerles a ustedes por motivarse a trabajar con estos contextos. Nosotros lo conversamos la vez pasada que nos conocimos. Me alegra mucho el poder ver que ustedes estén trabajando en contextos que, como les decía anteriormente, a veces la gente no los toma en cuenta, pero que son realmente necesarios porque hay potencial y hay gente que necesita de estas personas que se están formando. Así que ustedes tienen toda una vida por delante, pueden seguir trabajando ahí, pueden ir descubriendo otros mundos y demás. Está decir que el apoyo a este tipo de red va a ser siempre importante porque mientras más personas nos encontremos trabajando acá, vamos a crear un núcleo mayor y obviamente se van a poder hacer mayores conversatorios, se van a poder intercambiar mayores prácticas y después pueden ser ustedes mismas hasta las que van a organizar, por ejemplo, fácilmente un seminario de solamente infancia, por ejemplo, en contextos que son complejos. Entonces, vamos para eso y de verdad agradecer también a María José que nos presentó la parte internacional de este grupo. Y creo que se hizo una muy buena jornada el día de hoy. Muchas gracias, Rosita. Valeria. y yo solamente quería agradecer profundamente esta invitación, de verdad, muchas gracias. Creo que es muy necesario también que las personas que estamos implicadas en estos contextos formemos redes, nos comuniquemos, compartamos nuestras experiencias. De verdad, gracias María José por venir hoy día. Yo igual conozco a las demás chiquillas, pero agradezco mucho haberte conocido. Y también pienso que es muy importante
que profesionales que están implicadas con las infancias se presenten y estén presentes en este tipo de contextos y que puedan ser un aporte también. Eso quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Creo que ustedes lo han dicho casi todo. Qué increíble, qué bellas palabras y qué motivación con la que nos estamos yendo. Justamente la educación en contextos de encierro es fundamental. Estamos en un proceso constituyente, estamos en un momento político muy importante para el país. Y yo creo que posicionar este seminario justamente en ese contexto y en un escenario de crisis sociosanitaria, global, local, lo que ha significado para quienes están ahí en esos encierros, estar alejados de sus familias, no tener a talleristas, no tener a educadores con quienes compartir, ha sido realmente una experiencia que ha marcado a muchos y a muchas. Entonces yo creo que estar de vuelta con ellos y con ellas, estar ahí y como educadores de poder y como educadoras estar ahí con ese ímpetu y con ese desafío, yo creo que es uno de los mejores regalos que les podemos hacer también a ellos y también al desafío que tenemos también como país en este proceso constituyente, donde justamente estamos hablando sobre los derechos en cárcel, donde estamos hablando también de las nuevas políticas de protección, la nueva institucionalidad también en políticas de protección. Quiero con esto cerrar, agradecerle a mis compañeras, a Rosita y a Olga, por supuesto, y a todas ustedes, queridas ponencistas, en este 5º Seminario Internacional de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, que concluye este miércoles 27 de octubre a las 17 horas, así que seguimos conversando. Y quiero irme también con una invitación que nos dejara hace muchos años Paulo Freire, y en su centenario, en sus 100 años, Paulo Freire nos decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Así es que muchas gracias, con esta invitación nos vamos, un abrazo fraterno para la Argentina, para Santiago y todas sus comunas, así es que un abrazo grande. Que estén bien, abrazos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes.